Anteriormente habíamos revisado los siguientes conceptos que tienen que ver justamente con el análisis del movimiento de los objetos. Habíamos definido o habíamos hablado de el vector de posición, un vector que nos permitía ubicar a los objetos respecto a un punto fijo, a un punto de referencia, como en la figura que tenemos aquí mostrada. Si ese punto de referencia lo tomamos como el origen de coordenadas, bueno, pues el vector de posición se escribe de esa manera, ¿no? Una forma más compacta, más simplificada. Bien, lo que va a suceder entonces cuando un objeto se esté moviendo es que su vector de posición va a estar cambiando en el tiempo. Cuando decimos que cambian, pueden estar ocurriendo dos cosas. Que el módulo de este vector esté modificándose o que su ángulo, es decir, su dirección, esté cambiando o ambas, que tanto su módulo como su dirección estén cambiando. Justo lo que sucede en la figura que tenemos aquí. En este caso, ambas cantidades están cambiando. Bueno, ya que vemos o podemos advertir que un objeto está cambiando de posición, podemos cuantificar cuánto vale ese cambio. Y eso se logra a través del vector desplazamiento. El vector desplazamiento nos mide entonces los cambios de posición de un objeto. Ahora, si involucramos el tiempo que le toma a esa partícula realizar un desplazamiento, es decir, cambiar de posición, podemos definir lo que llamaremos la velocidad promedio. Entonces, la velocidad promedio es el cambio de posición entre el intervalo de tiempo empleado para realizar dicha transición o dicho desplazamiento. Es una cantidad vectorial y la manera de calcularlo, bueno, ya la vimos anteriormente. Sucede algo muy interesante cuando un objeto regresa a su posición inicial y ocurre que su desplazamiento total para esa circunstancia es cero. Entonces, si recordamos la definición de velocidad promedio, podemos concluir que si la posición final es igual a la posición inicial, la velocidad promedio para ese recorrido, no importa qué tan extenso haya sido, cuánta distancia total se haya recorrido, va a ser cero. Y ocurre por el hecho de que la partícula regresó a su punto de origen. Y esto que acabo de comentar no debe confundirse con la distancia total recorrida. En este ejemplo vemos que la distancia total recorrida se encuentra a partir de los módulos de los desplazamientos. Si los sumamos, encontraremos cuánto recorrió ese objeto desde que salió hasta que regresó. Por lo tanto, si tomamos toda esa distancia total recorrida y lo dividimos entre el tiempo total empleado para el recorrido, de lo que estamos hablando es de la rapidez promedio. Son dos conceptos muy diferentes. Rapidez promedio es una cantidad escalar y se calcula como distancia total recorrida entre el tiempo total empleado. La velocidad promedio se calcula como el cambio de posición entre el tiempo empleado para efectuar dicho cambio o desplazamiento. Bien, eso fue lo que revisamos la clase pasada de manera muy superficial y de lo que vamos a hablar ahora es sobre la velocidad instantánea o simplemente velocidad y de la aceleración. Bueno, ¿cómo concebimos la velocidad instantánea? Bueno, vamos a recuperar la figura que teníamos justamente aquí al lado. Y vamos a argumentar o vamos a comentar lo siguiente. Inicialmente habíamos considerado estos 4 puntos que nos están diciendo 4 posiciones que experimentó esta partícula. Y ahí construimos sus vectores de desplazamiento. Bueno, en ese instante nosotros habíamos supuesto una cierta trayectoria para la partícula. De hecho, por acá
es esa trayectoria. Acá la tenemos. Vean, habíamos supuesto que la partícula hacía este recorrido. Unimos los 4 puntos y bueno, teníamos la trayectoria. Pero siendo más estrictos, tenemos la información suficiente con estos 4 puntos en estos 4 instantes de tiempo diferentes como para asegurar que la trayectoria seguida por el objeto es justamente la que hayamos dibujado con anterioridad. No, de hecho puede variar. Ok, ¿y qué necesitaríamos para poder indicar la trayectoria real o más exacta tal vez de la partícula? Una función. ¿De qué? No entiendo, como una función. Esa función propuesta o mencionada, ¿qué tendría que darnos como información? La posición de la partícula en función del tiempo. Bien, entonces necesitamos, para empezar, si necesitamos esa función, ¿qué información nos estaría dando? La posición del tiempo. Entonces, la posición en función del tiempo. ¿Y qué más? O sea, con relación a la figura que tenemos, ¿qué extra nos estaría proporcionando? En este momento, en esta figura, tenemos ya 4 instantes de tiempo, T1, T2 hasta T4. Hemos ubicado la posición de la partícula en esos instantes de tiempo. Con esa función propuesta, eh, ¿qué información adicional de la que ya disponemos nos estaría dando? Su velocidad instantánea. No de manera automática. De inicio nos estaría dando más puntos para trabajar, porque si recordamos los cursos de cálculo, una función nos bien definida, claro, con un dominio eh, que fuesen, por ejemplo, aquí los reales positivos, porque justamente estamos eh, tomando como variable independiente al tiempo, nos va a dar entonces una serie o un conjunto de puntos, los cuales podemos representar en un plano cartesiano, como tenemos aquí, y si el conjunto de los números reales forma parte del dominio de esta función, entonces no solamente vamos a tener estos 4 puntos, sino que vamos a tener una colección mucho más grande de puntos. Por lo tanto, por ejemplo, de T1 a T4, vamos a tener, por decir algo, más puntos que podemos considerar
como parte de la trayectoria que va a seguir la partícula. De T2 a T3, por ejemplo, lo mismo. Entonces, esa función que vamos a llamar función de posición nos va a proporcionar más puntos con los cuales, digamos, trabajar o considerar. De tal manera que, como ustedes saben, si unimos todos esos puntos, pues vamos a tener una curva. Esta curva, bueno, para nuestros fines va a representar la trayectoria seguida por este objeto. Y listo, tenemos ya más puntos. De T3 a T4, lo mismo. Podemos, con la ayuda de esa función que nos va a describir la posición, obtenemos la trayectoria más exacta. Ahora, la importancia de tener más puntos es justamente la siguiente. Si hacemos un zoom en la trayectoria, vemos que si bien hemos conseguido más puntos, podemos construir o considerar otros más. Puede haber más puntos dentro de dos puntos cualesquiera que ya hayamos construido, y eso, pues, esa información justamente nos la va a proporcionar esta función que vamos a llamar función de posición. Entonces, vamos a generalizar, por decirlo de algún modo, la idea que ya teníamos con anterioridad, es decir, este vector de posición lo vamos a representar ahora, o lo vamos a entender ahora como una función, de esas que ustedes revisan en cálculo, que nos va a estar dando como información la posición del objeto segundo a segundo, que es justamente lo que estamos encontrando al tener más puntos en nuestro gráfico. Muy bien, entonces podemos afirmar lo siguiente. Para describir, para describir el movimiento de una partícula de forma más exacta, consideraremos que la posición de la partícula está descrita ahora por funciones que dependen del tiempo. Esas funciones van a tener esta forma. Vean, entonces la posición, el vector posición va a ser una función del tiempo, y específicamente ocurre lo siguiente. La componente x de este vector posición ahora se convierte en una función. Eso que está aquí es la misma x que teníamos acá arriba, que habíamos mencionado, es esta misma. Lo único que estamos diciendo es que ahora depende del tiempo explícitamente. Es lo que está ocurriendo. Es una función del tiempo. Por lo tanto, bueno, también vamos a tener que ponerle el vector y para indicar que es componente x del vector desplazamiento más una segunda función en el eje vertical que nos va a indicar cómo cambia la posición en función del tiempo en esa dirección. Y aquí multiplicado por el vector j. Aquí mencionamos desde la clase pasada que íbamos a restringirnos al caso de dos dimensiones. Si en la situación les hablara a ustedes de 3 dimensiones, por lo tanto habría que incluir la variable z
como función del tiempo en la dirección k. Es lo único que tendremos que hacer. ¿De acuerdo? En resumen, nuestro vector de posición se convierte ahora en una función explícita del tiempo. ¿Qué ganamos como información? Pues más puntos en nuestro recorrido al momento de graficar, tales que al unir todos esos puntos, obtenemos una información sobre la trayectoria real de la partícula. Bueno, no solamente eso vamos a obtener como información, ya lo mencionaban también con anterioridad. De manera no tan directa, podemos recuperar la información de la velocidad, pero no de esta velocidad promedio, sino de una velocidad un tanto diferente. Esta velocidad, que vamos a llamar instantánea o simplemente velocidad, como su nombre lo sugiere, instantánea, es una cantidad vectorial, que también va a depender del tiempo, que nos dice cuál fue la velocidad, o es la velocidad, en cada instante de tiempo, es decir, en cada punto que nosotros dibujamos. Aquí, por ejemplo. Es decir, que en T1 podemos conocer la velocidad. En este punto en color azul podemos conocer la velocidad. Más adelante, por ejemplo, en el punto azul que está aquí señalado, también la velocidad. O en T2, o en este otro punto en color azul. Entonces, no importa en qué instante nosotros estemos, podemos conocer de manera exacta y precisa el valor de la velocidad que experimentó la partícula en ese justo momento. Eso es algo que la velocidad promedio no hace. Recordemos, la velocidad promedio toma simplemente dos posiciones y los divide entre un intervalo de tiempo. ¿Cómo se ve esto en la gráfica? Pues lo único que hace la velocidad promedio es toma este punto como posición inicial, tomará, por ejemplo, ese otro punto como posición final y calculará el cambio de posición entre el tiempo. Es decir, siempre la velocidad promedio necesita de dos posiciones distintas o iguales, posición inicial o posición final. Cosa que, repito, la velocidad instantánea no hace. La velocidad instantánea nos va a decir exactamente cuál era la velocidad, por ejemplo, en este punto y en este otro. Cada uno de forma independiente. No necesitamos relacionarlos como lo hace la velocidad promedio. Bien. Vamos entonces a definir cómo calcular esa velocidad instantánea. Para ello, bueno, vamos a hacer uso justamente de esta expresión que acabamos aquí de poner. Bien. Yéndonos hacia la parte de arriba, vean, aprovechando. Tenemos exactamente la misma forma, las componentes, lo único que está cambiando, y si quiero hacer énfasis en eso, es que ahora estos términos dependen del tiempo. Son una función explícita del tiempo. Bueno, la velocidad promedio se va a determinar de la siguiente manera. Perdón, la velocidad instantánea o simplemente velocidad. La velocidad instantánea se calcula de la siguiente forma. Lo que hacemos para determinar la velocidad instantánea va a ser lo siguiente. Va a ser una cantidad vectorial, también, por eso le tenemos que poner aquí la flecha que, como sabemos, indica o señala a un vector. Y lo que hay que hacer es tomar la función posición y derivarla respecto al tiempo.
Entonces vamos a tener que derivar esta función r de t respecto al tiempo. Esto significa entonces que los términos que tenemos justamente aquí al lado se van a ver afectados por esta derivada. Ahora, de su curso de cálculo, no importa si el que están llevando o el que llevaron el semestre pasado, sino de bachillerato. ¿Qué pasa cuando tenemos la derivada de una suma de funciones? ¿Cómo se reescribe esa situación? ¿A qué es igual? La derivada de una suma de funciones. Se analizan por aparte, ¿no? ¿Cómo es por aparte? ¿Qué queremos decir con eso? En este caso estamos teniendo una suma. ¿Cómo se analiza? O más bien, ¿cómo se resuelve esa derivada? Si tienen la derivada de f más g, suponiendo que son f y g funciones, eh, ¿cómo operan ustedes cuando tienen esta situación? ¿A qué es igual la derivada de f más g? Sería la derivada de f más la derivada de e. Así es, se separan, ¿no? las derivadas, es decir, se hace la derivada de la primera función y se le suma la derivada de la segunda función. O dicho de otra forma, lo que acabamos de mencionar, la derivada de f más g es igual a la suma de las derivadas. Bueno, pues justamente, eso es lo que vamos a tener aquí. Vamos a derivar, lo que vamos a tener es la derivada de este primer término, de x de t. Vamos a tener la derivada de x de t. Y a esa derivada le vamos a sumar la derivada respecto al tiempo de la función y de t en la dirección j. Nótese aquí que la derivada no está actuando o afectando a los vectores y j. Solamente están afectando a las funciones x y y. Entonces, es así como, por ejemplo, para un caso de dos dimensiones, como está ocurriendo aquí, es que encontramos la velocidad instantánea. Tenemos que derivar cada una de las componentes o de las funciones que juegan el papel de componentes respecto al tiempo. Bien, esta cantidad que estamos encontrando aquí, esta cantidad nos va a dar la velocidad en la dirección x. Por eso está aquí el vector unitario que nos recuerda esa dirección. La otra componente nos va a decir la velocidad instantánea en el eje y. Por eso está el vector j. Entonces esto lo podemos simplemente decir de la siguiente manera. Esta cantidad resulta ser entonces la componente x de la velocidad, de este vector velocidad. Este término, pues también en general va a depender del tiempo. Y va a estar en la dirección y, como
tenemos o como ya sabemos. Este otro término lo vamos a nombrar como la componente y de la velocidad, que también de manera general pues va a depender del tiempo. Y esta pues va a estar en la dirección ortogonal, en la dirección del vector j. Sí. Y eso entonces va a ser la velocidad instantánea. Se calcula, repito, a través de la derivada de la función posición. ¿Qué tan difícil o fácil va a ser realizar este proceso de derivación? Pues mucho va a depender de la función tal cual que hay que derivar. ¿No? Ustedes recuerdan que hay funciones que son pues bastante simples. Digamos, uno puede recurrir a tablas incluso para guiarse y obtener una derivada. O a veces hay que aplicar lo que se conoce como regla de la cadena para encontrar la derivada. Bueno, esas son simplemente herramientas que en algún momento pues vamos a tener que utilizar. Pero bueno, eso ya son, digamos, aspectos más técnicos. Bueno, preguntas hasta aquí, comentarios, entonces con lo que es la velocidad instantánea. De mi parte no, profe. No, no, bueno, ok, vean, entonces ya tenemos información de cómo calcular la velocidad segundo a segundo. Entonces, permítanme aquí, voy a recuperar una vez más la figura que ya teníamos para hacer notar ahora lo siguiente. Bien, entonces ya calculamos lo que vamos a conocer como la velocidad instantánea. Entonces, esto, ¿cómo podemos representarlo tal vez de una forma gráfica? Bueno, de la siguiente forma. A ver, voy a quitarme de encima estos vectores que por el momento no me van a ser útiles. Listo, entonces tenemos la trayectoria, ¿no? de, de esta partícula. Bueno, eh, ¿recuerdan cuál es la interpretación geométrica que tiene la derivada? Aquí estamos diciendo que la velocidad es la derivada de la función posición. Bueno, eso ya es igualmente algo técnico. Pero conceptualmente hablando, ¿qué, ¿qué es la derivada de una función? Sería la tangente. Está relacionada con la recta tangente. Eso es correcto. Está relacionado. ¿Pero de qué manera? ¿Qué de la recta tangente a la gráfica de una función?
¿Es el resultado de un límite? ¿Es el resultado de un límite? Sí. Pero ¿qué información nos da justamente ese límite? Y que lo observamos eh, complementando con la respuesta anterior, con la recta tangente a una curva o a una gráfica. Porque que yo recuerde, nos mencionan siempre o comienzan al momento de hablar de la derivada, que tenemos dos puntos, un punto A, un punto B, y lo que hacemos, bueno, estos dos puntos están separados una cierta distancia, que llamamos, por ejemplo, este es el punto X y el otro X más H. Y entonces aquí tenemos a f de X y aquí adelante tenemos a f de X más H. Y nos dicen, bueno, pues con esta información, con estos puntos de lo que estamos aquí tratando, pues es una línea recta que pasa por ambos puntos. Pero ¿qué sucede cuando tomamos el límite de h tendiendo a 0? Pues hacemos que entonces esta recta, en lugar de tocar dos puntos, toque solamente uno. Porque, porque lo que estamos haciendo es ir haciendo esta distancia 0. Tenemos que hacer que coincidan. Y eso ya lleva al concepto de derivada, etcétera. Pero entonces, ¿qué es geométricamente la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en algún punto, el que ustedes gusten, ¿no? Si quieren calcular la pendiente de la recta tangente en el punto T1, pues evalúan el límite justo alrededor de este punto. Si lo quieren en T2, pues hacen esto mismo. Evalúan el límite, que comentamos, tomando como punto base T2, bueno, el punto que está en T2, y así con cada punto. Entonces, esa es la información que nos está dando. Gráficamente, esto significa, o sea, la misma idea esta de que es la pendiente de la recta tangente, nos lleva a que en un gráfico de la posición, como tenemos aquí, la velocidad, el vector velocidad, lo podamos representar como un vector que es tangente a la trayectoria. Por ejemplo, en este gráfico, este vector que estoy dibujando y que es tangente a la gráfica en color blanco, sería nuestro vector velocidad en ese instante de tiempo. Si nos movemos al siguiente punto, al que está al lado, voy a hacer un zoom aquí. Vean, esa es la velocidad. Este vector estaría representando la velocidad que llevaba la partícula justo en este instante. ¿Es un vector? Sí, lo acabamos de ver. Vean, tiene dos componentes. Si nos movemos al punto siguiente, a este que está aquí en color azul, la velocidad para este punto tal vez sea distinta. Y la manera de verlo, pues, es construyendo un vector que sea tangente a la gráfica de esta función. Entonces, para este punto, podríamos dibujar algo como de esta manera. Entonces, esta flechita estaría indicándonos la velocidad, ¿cómo se llama? La velocidad 2 en este instante de tiempo. Y así con cada punto. Por ejemplo, en T2, para esta situación dibujamos un vector tangente a la gráfica, por ejemplo, así. Y este va a ser la velocidad que vamos a llamar velocidad, bueno, este le pongo V2
y la que tenemos aquí al lado la pongo como velocidad prima. Así, con el apóstrofe. Y así con cada punto. Con cada punto, por ejemplo, uno que ande por este lado, por esta región, su vector velocidad, podríamos dibujarlo de esta manera. Vean, es tangente a la curva en color blanco. Esa sería la velocidad. Por poner un nombre, velocidad 3 prima. En el punto en color rojo podemos también dibujar su vector velocidad, que podría ser algo así. Ahí está, tangente. Este vector es tangente a la gráfica en color blanco en el punto aquí dado en color rojo. Esa sería la velocidad de la partícula 3. Y así sucesivamente con cada punto. Es así como podemos entonces entender al vector velocidad. Siempre va a ser un vector tangente a la trayectoria que describa la partícula. ¿Por qué siempre va a ser tangente? Pues porque es la derivada. Y la derivada siempre está asociada a la recta tangente a la gráfica de una función. Muy bien. Entonces, observando el gráfico, ¿qué sucede con la velocidad o con los vectores de velocidad que hemos dibujado al observar su cambio en el tiempo? ¿Son siempre iguales? Al menos en los puntos que dibujamos. Cambia la dirección. Cambia la dirección. Creo que es lo más notorio, ¿no? Que vemos que cambia la dirección. El módulo, pues no podemos asegurar que sí cambie, porque no sabemos exactamente cuánto miden cada una de esas flechas, pero al menos podemos ver que la dirección está cambiando. Entonces, si la dirección está cambiando en cada punto que hemos dibujado aquí, ¿qué está significando? Que entonces el objeto se está acelerando. Es decir, hay una aceleración presente en estos puntos que estamos nosotros considerando en el dibujo. Es decir, estamos observando un fenómeno parecido al que ya habíamos discutido para la posición. Es decir, en este gráfico, vimos que la posición estaba cambiando. Y después nos hicimos la pregunta, bueno, ¿qué tan rápido está cambiando la posición? Algo similar podemos preguntarnos aquí. Si ya estamos viendo que el vector velocidad se está modificando, una pregunta natural que surge es, bueno, ¿qué tan rápido está cambiando la velocidad en función del tiempo? Y eso es justamente lo que es la aceleración, el cambio de la velocidad en función del tiempo. Entonces, como un comentario aquí, vamos a escribir lo siguiente. Conocido el vector velocidad, P de t, no hay que olvidar que este vector va a depender del tiempo de forma, bueno, hablando de forma general, con la que la partícula se está moviendo. Una pregunta natural consistirá en saber, aquí lo pongo en mayúsculas, consistirá en saber qué tan rápido cambia la velocidad. En el tiempo, evidentemente. Entonces, si ya tenemos la información de la velocidad, del vector velocidad,
Y como vemos en el gráfico, este vector está cambiando, ya sea de módulo o de dirección. Entonces, la pregunta subsecuente es, bueno, ¿qué tan rápido se efectúan estos cambios? Esto nos permite entonces llevar al concepto de aceleración. ¿Okay? El concepto de aceleración como el cambio de velocidad o de la velocidad en función del tiempo o respecto al tiempo. Bien, similar entonces o de forma análoga a lo que teníamos para la velocidad, aquí vamos a también tener dos tipos de aceleración, una aceleración promedio y una aceleración instantánea. Vamos a decir a continuación. En primera instancia, definimos la aceleración promedio como, bien, la aceleración promedio, que vamos a llamar A prom, nótese una vez más, es una cantidad vectorial. Entonces, para el caso que estamos abordando, va a tener dos componentes. La velocidad promedio se va a calcular como el cambio de la velocidad entre dos instantes de tiempo. Entonces aquí voy a poner JI para indicar velocidad, un instante inicial J, perdón, final J y un instante inicial I. Esto dividido por el intervalo de tiempo en el que se efectuó dicho cambio de velocidad. Si esto lo desarrollamos, pues vamos a estar encontrando algo muy parecido a lo que teníamos para la velocidad promedio, que es velocidad final menos velocidad inicial, dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Listo, eso es a lo que vamos a llamar la velocidad, perdón, la aceleración promedio. En nuestro gráfico, ¿qué significará? Bueno, que, por ejemplo, podemos tomar esta velocidad como velocidad inicial, esta otra como velocidad final. Restamos la final menos la inicial y dividimos esa resta entre el intervalo de tiempo. Por ejemplo, aquí sería 4 y aproximadamente 8. Hacen esa resta y lo que van a encontrar es la velocidad promedio. Si se les quieren ustedes, por ejemplo, ahora de esta velocidad inicial y, por ejemplo, esta otra, pues hacen el mismo procedimiento. Velocidad inicial, velocidad final, dividen esa resta entre el intervalo de tiempo, por ejemplo, aquí sería 2 y aproximadamente 6.8, por ejemplo, y esa resta y división posterior les da como resultado la aceleración promedio. Entonces, podemos ver que para calcular la aceleración promedio vamos a necesitar siempre una velocidad inicial y una velocidad final. Necesitamos dos puntos ahí o valores de velocidad. Bueno,
Eso es con relación a la llamada aceleración promedio. Pero una vez más, si nosotros queremos calcular o conocer cuál es el cambio segundo a segundo, entonces esta operación pues no nos da esa información. Tenemos que operar de manera distinta. Y la forma de hacerlo es justamente recurriendo a una definición similar a la que tenemos justamente aquí arriba. Con la diferencia de que en lugar de derivar ahora a la posición, vamos a derivar a la función velocidad. Y esta operación de derivación nos va a dar como resultado la llamada aceleración instantánea. Bien, entonces vamos a mencionarlo. Por otra parte, por otra parte, para conocer la aceleración que experimenta el objeto en su recorrido, calculamos esta función de la siguiente manera. Bueno, aquí vale la pena tal vez decir la aceleración instantánea. Bueno, entonces la definición o la forma de obtenerlo va a ser muy parecida a lo que tenemos justamente aquí arriba. Bien, entonces los cambios que van a ocurrir son los siguientes. Aquí ya no es la posición, sino es la velocidad. Esta nueva cantidad que vamos a encontrar es la aceleración instantánea, que también va a ser función del tiempo, de forma general. En una versión general, esta función puede ser también dependiente del tiempo. Bien, aquí entonces, en lugar de tener estas X y Y, evidentemente tenemos aquí anotados la componente X de la velocidad y del otro lado tenemos la componente Y de la velocidad. Aplicamos lo que ya habíamos comentado con anterioridad. Esto es que como tenemos la derivada de una suma, entonces ahora hay que derivar o eso es igual a la suma de las derivadas. Ahí está. Vean, estamos derivando cada componente en cada una de las direcciones X y Y. Como resultado de esta derivación, vamos a obtener una nueva función. Para la primera componente, lo que vamos a obtener es la componente X de la aceleración. Y para la segunda, la componente Y de la aceleración. Y listo. Tenemos entonces una aceleración instantánea para el caso en el que una partícula se esté moviendo en dos dimensiones. Si fuese en tres dimensiones, pues claramente aquí necesitaríamos agregar justamente esa otra componente. O si fuese en una dimensión, por ejemplo en el eje X nada más, pues nos quitamos por el momento de este término, nos olvidamos de él y solamente trabajamos la primera componente. ¿Dudas hasta aquí con con todo este comentario?
Bien, entonces lo que tenemos en todo eso que hemos descrito es la siguiente idea. Si conozco la posición de un objeto como función del tiempo, digamos lo que tenemos aquí abajo, podemos obtener la velocidad con la que ese objeto se mueve, la llamada velocidad instantánea. ¿De qué manera? Pues simplemente derivando respecto al tiempo. Si ya tenemos la velocidad, entonces podemos tomar esta función, derivarla una vez más y encontraremos la aceleración de la partícula. Bueno, resulta que podemos irnos en la dirección opuesta, es decir, supongamos que conocemos, que tenemos la información de inicio para la aceleración como función del tiempo. Es decir, sabemos cómo cambia la aceleración respecto al tiempo. ¿Cómo podremos obtener información de la velocidad de este término? A ver, supongamos o imaginemos que por alguna forma, de algún método, conocemos la aceleración con la que un objeto se está desplazando, el vector aceleración. O sea, este último que obtuvimos. Sabemos cuál es el valor de la aceleración en función del tiempo en el eje X e incluso en el eje Y. Y nos preguntamos, bueno, si ya tengo esta información, ¿cómo puedo recuperar ahora la información de la velocidad? Bien, entonces, tengamos lo siguiente. Podemos determinar la función velocidad del tiempo de la siguiente manera. Nótese que ahora nos estamos yendo como en sentido inverso, como les decía. Ahora nos vamos a regresar en el camino. Entonces, la única información que sabemos es esta relación, que no hay que olvidarlo, no hay que olvidarla nunca. La aceleración es la derivada de la velocidad. Ese es nuestro punto de partida. Justo en este momento conocemos esta información, conocemos esta función. Queremos de alguna manera obtener a B de t, sabiendo A de t. Entonces, lo que hay que hacer es, digamos, operar de manera inversa, que no está bien dicho, pero bueno, la idea es esa al final del día. Eh, y por lo tanto, tenemos que realizar un proceso de integración. Entonces, al realizar este proceso de integración, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Vamos a tener que integrar desde un tiempo t hasta un tiempo final t así, a esta función, la función a esta función. Aquí le pongo, aquí pongo esta t que está en color rojo no es la misma que está aquí en el límite superior. Para hacer esta diferencia, pues aquí le pongo una t'. Bueno, y esto a su vez va a ser igual a la integral de desde t0, es decir, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, justamente de la función aceleración respecto al tiempo.
Como estas T en color azul no son la misma que la T que está aquí en el límite superior, pues las diferencio con primándolas, ¿no? Así, T prima. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo? ¿O qué es lo que estamos diciendo aquí? Que para obtener la velocidad hay que integrar a la función de aceleración. Después de este proceso que tenemos justamente aquí, lo que resulta es lo siguiente. Entonces, después de integrar, queda el siguiente resultado. Del lado izquierdo resulta la velocidad como función del tiempo menos la función velocidad evaluada en el tiempo inicial. La razón de esto, de esta cuenta, pues la encontramos en el cálculo. Ustedes recordarán que cuando integran una función o realizan una integral definida, lo que hacen es evaluar el resultado de la integral en el límite superior y en el límite inferior y los restan. Bueno, estamos siguiendo esa misma idea. Estamos evaluando esta función en el límite superior menos la integral de esta función en el límite inferior. Aquí está, T0. Esto va a estar igualado a lo que tenemos acá. Perdón, aquí esto lo... ¿Ok? Esto va a estar igualado a lo que tenemos justamente aquí. Aquí nosotros no podemos resolver esta integral porque no conocemos exactamente la función a de t. Si ustedes supieran, por ejemplo, eh, digamos que la función a de t tiene una forma cuadrática, entonces pues integramos esa forma cuadrática. Si tuviese una forma cúbica, pues integramos esa función cúbica. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, es así como se tendría que hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, ¿qué significa realizar esta integral? Bueno, no hay que olvidarnos que esta a de t tiene dos componentes. Es un vector. Y en este caso tiene dos componentes. Entonces, en esta integral, realmente lo que tenemos es este término. Todo este término. Y por lo tanto, tenemos la integral de una suma de funciones. ¿Y qué recuerdan que sucede o cómo se resuelve ese caso? Si tienen una integral de la suma de dos funciones, ¿eso a qué es igual?
Sería la suma de cada una de las componentes de la integral. Exactamente. Como tenemos la integral de una suma, sabemos digamos, de cálculo diferencial que eso es igual a la integral de cada término, ¿no? De cada sumando. Y en este caso, en esta situación, eso equivale a integrar cada componente de nuestra aceleración. Entonces aquí lo que estaremos escribiendo es lo siguiente. O sea, se desarrolla de la siguiente manera. Voy a escribir eso con cuidado. ¿Vale? Entonces, tendríamos el símbolo de integral. ¿Ok? Actuando en la primera componente por el diferencial de tiempo. Así. Y todo eso es la primera componente. La segunda tendríamos algo similar. Tendríamos ahora la integral de la segunda componente respecto al tiempo. De esta manera. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí pongo los símbolos que olvidé anotar, que sería el igual. Y esta integral solamente se está realizando sobre la función. Al vector y no lo tocamos para nada. Ese queda exactamente igual. Listo. La segunda componente le ponemos los correspondientes paréntesis. Entonces sería la integral de este término nada más. Listo. Así se estaría realizando esta operación. Eso es lo que significa esta integral. Hay que hacer la integral de cada una de las componentes. Y al momento de hacerlo, lo que ustedes están obteniendo será la velocidad. Todo esto en forma vectorial. Todo esto que estamos aquí conversando es en forma vectorial. En un vector en 2 dimensiones. Si quisiéramos tratar el caso de 3 dimensiones, es decir, incluir el movimiento en el eje Z, aquí tenemos que incluir una tercera integral sobre el eje Z. O bien, si nos restringimos a un caso de movimiento en línea recta sobre el eje X, entonces este término no lo tomamos en cuenta y solamente nos quedamos con el primero. Listo, entonces ya tenemos, vean, de la aceleración ya obtuvimos la información de la velocidad. ¿Qué pasa si ahora, partiendo de la velocidad, quisiéramos conocer la posición? Bien, entonces estamos en bajo este supuesto. Tenemos la velocidad conocida. De alguna manera tenemos la información del vector velocidad. Y queremos obtener la función posición. Entonces hay que recordar la relación que existe entre estas dos cantidades, que la tenemos justamente aquí arriba. Vean lo que tenemos aquí, que la velocidad es la derivada de la posición.
Si lo que tenemos como información es la velocidad y queremos obtener la posición, la lógica dicta que entonces podemos proceder de una forma similar a lo que tenemos aquí arriba, en la que ahora hay que integrar a la velocidad para recuperar entonces la posición. Entonces, algo de lo que tenemos aquí vuelve a aparecer en esta segunda parte. La diferencia es que en este primer término, del lado izquierdo, lo que vamos a obtener es la posición. Y del lado derecho, lo que vamos a tener que integrar es la velocidad. Entonces, siguiendo un análisis similar al que mencioné anteriormente, podemos obtener una forma más específica para la posición, en este caso. Entonces, al integrar el término del lado izquierdo, este término, lo que nos va a resultar es lo siguiente. Será entonces la posición como función del tiempo menos una posición en un valor inicial, digamos, llamémosle posición inicial al tiempo con t0, y al integrar el término del lado derecho, pues entonces nos va a quedar lo siguiente. Aquí sería la velocidad en el eje X y del otro lado tendremos la velocidad en el eje Y o componente Y de la velocidad. Y listo. Esta es la manera en que estaríamos recuperando la posición si asumimos que conocemos la velocidad. Y listo, ya tenemos entonces el panorama, vamos a decirlo así, de ida y vuelta. Si conocemos la posición, como que en cascada, podemos conocer velocidad y aceleración a través de la derivada, puro proceso de derivación. Si nos están dando la aceleración de inicio, podemos irnos, digamos, en la dirección opuesta, es decir, recuperar velocidad y después recuperar posición a través de un proceso de integración, realizar integrales. Y listo. De esta manera estamos relacionando estas tres cantidades que van a ser importantísimas en la cinemática: velocidad, posición y aceleración. Eso va a venir en el examen, profe, el sábado. No, solamente van a venir dos temas. Este tema de cinemática comentamos que va a formar parte del segundo parcial. Ah, entonces, no, nada más eso. Solo análisis dimensional y vectores en el primer parcial. Bien, y para finalizar, nada más, ya vemos toda esta parte un tanto teórica. Vamos a comentar rápidamente el caso muy particular en el que la aceleración es constante. Justamente lo que ocurre en lo que conocemos como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este tipo de movimiento, la aceleración, la que tenemos justamente aquí arriba y de la que hemos estado hablando, es constante en el tiempo.
Es decir, no hay dependencia temporal en la aceleración. Entonces, cuando eso sucede, recuperamos unas ecuaciones muy simples para la velocidad y para la posición. Bueno, entonces aquí nada más voy a hacer el comentario. Toda esta información, pues, por ejemplo, la pueden repasar tal vez más a detalle en los textos que tenemos en Classroom. Bueno, un caso, vamos a ponerlo así, un caso muy especial ocurre cuando la aceleración con la que experimenta una partícula es constante en el tiempo. Esto quiere decir que la velocidad, ¿ok? Cuando decimos aceleración constante, hay que tener mucho cuidado. Porque lo que es el hecho de que la aceleración sea constante quiere decir que la velocidad sí puede estar cambiando, pero lo hace en una razón eh, igual siempre en cada instante de tiempo. Voy a comentar esto y doy un gráfico para entenderlo. Entonces, eso quiere decir que la velocidad cambia en la misma proporción en cada instante de tiempo. Gráficamente, eso lo podemos entender de la siguiente manera. Imaginen ustedes que estamos graficando aquí el tiempo y aquí el módulo de la velocidad. Decir que la aceleración es constante significa que la velocidad crece de esta manera. Vean que la velocidad sí está aumentando, pero lo hace siempre de una forma bien proporcionada. Por ejemplo, si nos fijamos en esta ventanita de tiempo, en esta sección, en amarillo, justo en esta región, la velocidad, el cambio de la velocidad es el mismo que si observáramos o que analizáramos el cambio en esta otra ventana de tiempo, en el color verde. Incluso hasta más pequeña. Así. Si calculamos el valor de la pendiente en esta sección amarilla y la comparamos con la pendiente en esta sección en verde, encontraremos vale lo mismo. Eso y como consecuencia o podemos decir que la aceleración es constante. O sea, la velocidad del objeto sí está cambiando, como lo podemos ver ahí en la curva en azul, pero lo hace de una forma proporcionada en el tiempo. Una aceleración que no va a ser constante ocurriría cuando, por ejemplo, la velocidad crece de esta manera, en forma, por ejemplo, de parábola. Vean que si tomamos, por ejemplo, analizamos lo que ocurre en esta ventana de tiempo, no es lo mismo que tenemos en esta otra sección. O sea, la velocidad aquí no se está comportando de la misma manera que en este círculo. En ese caso, tenemos una aceleración que no va a ser constante en el tiempo. Bueno, entonces este caso es muy, muy especial. Resulta entonces que las ecuaciones para este tipo de movimiento o caso, las ecuaciones para la velocidad y la posición para este tipo de movimiento, y lo pongo con aceleración constante, son respectivamente bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí rápidamente es simplemente
tomar este término y este otro. A ver, para la velocidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, como la aceleración es constante, ustedes recuerdan también de cálculo que cuando eso sucede, lo que está aquí sale de la integral. Cuando estamos integrando una cantidad que es constante, la podemos extraer de la integral. Entonces, eso resulta en lo siguiente, que el vector aceleración simplemente va a estar multiplicando a t menos t0. Así de simple. Esa es la expresión que uno obtiene para la velocidad. Repito, solamente para el caso en que la aceleración es constante. La, la integral pues se simplifica bastante. Y listo. Ya tenemos la expresión para la aceleración, para la velocidad, perdón, para la velocidad. Sucede muy a menudo que el tiempo t igual a 0 lo tomamos como 0. Podemos tomarlo aquí. T igual a 0 segundos. Por lo tanto, este término se hace 0. Es decir, lo podemos quitar. No hay ningún problema. Y vean lo que se obtiene aquí. Simplemente la aceleración por el tiempo. Del otro lado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que a esta velocidad le podemos poner el subíndice 0 para indicar que es una velocidad inicial. La velocidad que tiene la partícula cuando el tiempo valía 0 segundos. Y así se simplifica. Muy bien. ¿Qué pasa con la posición? Una historia similar. En esta función que nos piden integrar aquí, vamos a tener que sustituir lo que hemos encontrado justamente aquí arriba. De hecho, permítanme, voy a despejar para aquí tener la ecuación correcta, la que ustedes seguramente habrán visto en más de una ocasión cuando hablan del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la expresión que seguramente hemos visto en más de una ocasión cuando nos hablan de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, pues esta expresión, justamente esta, es la que tendríamos que meter aquí para realizar la integral. Si uno realiza ese procedimiento, tomando en cuenta que una vez más que esto vale 0 segundos y que para fines prácticos esta posición la vamos a llamar posición inicial, vamos a poner entonces un subíndice, resulta entonces lo siguiente. Si integran lo que tenemos aquí, obtenemos la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un factor 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Todo esto que estoy escribiendo aquí se obtiene de integrar esta función. Esta función, repito, la sustituyen
aquí, integran respecto al tiempo y obtienen este resultado. Y esas son las ecuaciones para la cinemática cuando hay aceleración constante. Si la aceleración no es constante, estas ecuaciones no son válidas. Se requiere que la aceleración sea constante para estas ecuaciones poderlas utilizar. Y bueno, con estas ecuaciones nos estaremos peleando pues la siguiente clase o las siguientes sesiones para justamente resolver varios problemas. ¿Preguntas, comentarios con relación a esto? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todo esto que tenemos aquí es válido para una, dos o hasta tres dimensiones. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues solamente se realiza en principio en una dimensión. Generalmente empezamos por el eje X, después vemos el eje Y finalmente mezclamos estos dos movimientos en lo que llamamos el tiro parabólico. Si ustedes quieren revisar algunos procedimientos tal vez más a detalle, como les comentaba, pueden revisar o bien la bibliografía que tenemos en la plataforma en Classroom, o bien revisar los videos del semestre pasado. Ahí también lo revisamos y seguramente de una forma eh, más detallada en algunos puntos. Bueno, si no hay alguna pregunta o comentario, terminamos nuestra sesión en este punto y nos estaremos escuchando el día de mañana.